Reciban un cordial saludo, profesor y compañeros. Mi nombre es María Mercedes Campos Veramendi del Grupo 1. En esta oportunidad les hablaré sobre el viscosímetro por caída libre. Primero empezaremos definiendo la viscosidad. La viscosidad es una propiedad característica de los fluidos en el cual éste presenta una resistencia de formarse y es producido siempre en cuando hay movimiento. Es decir, que todo cuerpo que se mueve en un fluido viscoso actúa una fuerza resistente que se opone al movimiento. En este caso, para hallar la viscosidad, vamos a trabajar con la ley de Stokes. La ley de Stokes se refiere a la fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos moviéndose en el seno de un fluido viscoso en un régimen laminar de bajos números de Reynolds. Reynolds quiere decir que es un número adimensional utilizado en la mecánica de fluidos. Bueno, para hallar la ley de Stokes que expresa para cuerpos esféricos, el valor de esta fuerza es igual a 3pi por diámetro por viscosidad dinámica por velocidad límite de la bola en el fluido. La aplicación de esta fórmula de Stokes es útil en la resolución de problemas de muy bajo Reynolds. Mm, por ejemplo, al caer una esfera de un fluido en reposo debe tenerse en cuenta que al alcanzar una velocidad de caída constante, la fuerza de empuje hidrostática más de la fuerza de arrastre debe ser igual al peso. Por ejemplo, vemos la fórmula que peso del cuerpo es igual a la fuerza viscosa resistente más el empuje de Arquímedes. Y podemos de ahí crear varias ecuaciones como la fuerza viscosa resistente es igual al peso del cuerpo menos el empuje de Arquímedes, donde el peso también puede ser igual a la densidad del sólido por la gravedad y por el volumen del cuerpo y donde el empuje de Arquímedes puede ser igual a la densidad del líquido por la gravedad y por el volumen del cuerpo. Eh, Definiendo y derivando las ecuaciones, podemos concluir que volumen es igual a pi por diámetro. En los objetivos tenemos el objetivo principal de determinar la viscosidad dinámica de los fluidos utilizando el viscosímetro de bola y la ecuación de la ley de Stokes. En los objetivos específicos tenemos observar los parámetros de funcionamiento y manejo del viscosímetro de bolas, analizar los resultados de viscosidad obtenidos en comparación a los datos en cada uno de los aceites lubricantes. Y por último, estudiar el método mediante el viscosímetro de bolas para determinar la viscosidad de un aceite lubricante. En el marco teórico, tenemos como antecedentes la ley de Stokes. Esto se refiere a la fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos moviéndose en el seno de un fluido viscoso. En general, la ley de Stokes es válida en el movimiento de partículas esféricas de pequeñas moviéndose a velocidades bajas. La ley de Stokes puede escribirse de esta manera. En esta ecuación, R vendría a ser la radio de esfera, V vendría a ser la velocidad y N vendría a ser la viscosidad del fluido. La condición de bajos números de Reynolds implica un flujo sinlaminal, la cual puede traducirse por una velocidad relativa entre la esfera y el medio inferior a un cierto valor crítico. En condiciones, la resistencia que ofrece el medio es debida casi exclusivamente a las fuerzas de rozamiento que se oponen al deslizamiento de unas capas de fluido sobre a otras a partir de la capa límite adherida al cuerpo. La ley de Stokes al comprobar experimentalmente una multitud de fluidos y condiciones. Si las partículas están cayendo verticalmente en el fluido viscoso o debido a su propio peso, puede calcularse la velocidad de caída o sedimento igualado, la fuerza de fricción con el peso aparente de la partícula en el fluido, la cual también se puede ver con esta ecuación. Vs vendría a ser la velocidad de caída de las partículas, o velocidad límite. G vendría a ser la aceleración de la gravedad. Vendría a ser la densidad de las partículas. Esto vendría a ser la densidad de la fluidez. N la viscosidad del fluido. Y R el radio del equivalente de la partícula. Como medida de la viscosidad, podemos tomar la ley de Stokes para hacer una medida precisa a la viscosidad de un fluido. Podemos considerar que U es una esfera lisa, esta, de masa M y diámetro D. Esto todo que empieza a caer sobre una especie de líquido viscoso. Las fuerzas que actúan sobre la esfera son mg, empuje hidrostático, y la fuerza de arrastre viscoso, que es Fd. Podemos ayudarnos con la segunda ley de Newton a través de esto. Bueno, a través de esto se puede comprobar
diferentes pasos que vienen a ser primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso y quinto paso. Al final, que nos darían esta ecuación. Bueno, continuando con el trabajo, ahora les hablaré sobre la experimentación. Y los equipos a utilizar serían una balanza para poder medirlo, pesar los materiales e insumos, y un cronómetro para poder medir todo. Los materiales serían una probeta, unas 2 esferas de plástico y 2 de cristal, y un aceite, agua y equipos de escritorio. Bueno, procederíamos a medir las esferas. Luego, por siguiente, pesaríamos la probeta sin agua o sin aceite y procederíamos a pesar la probeta con agua y con aceite para luego poder hacer los cálculos necesarios. Y ahora se puede ver que para comenzar la experimentación se sueltan las esferas en el líquido. Y ahora se sueltan las esferas sobre el aceite. Mi nombre es Joaquín Arrieta Conde y nos va a explicar sobre los cálculos del experimento realizado. Tenemos datos del peso de los pesos de las esferas. Utilizamos 4 tipos de esferas. La primera es una esfera de plástico grande, la segunda es una esfera mediana grande de plástico, la tercera es una esfera mediana de vidrio y la cuarta es una esfera pequeña de vidrio. Cada uno tiene sus pesos de 0,025 kilogramos para la primera, para la segunda es 0,010 kilogramos y para la tercera es 0,020 kilogramos y por último para la cuarta es 0,05 kilogramos. También tenemos el radio para cada esfera. La primera esfera tiene un radio de 1.65 centímetros, la segunda tiene 1.30 centímetros y la tercera tiene 1.25 centímetros y la cuarta tiene 0,0085 centímetros. Como podemos observar, acá tenemos en centímetros, pero luego lo transformaremos a metros ya más adelante, como se puede ver, realizando los procedimientos. Primero, el primer paso para sacar se debe hacer el peso específico de los fluidos. Tenemos 2 probetas, que la primera contiene agua y la segunda no contiene agua. Entonces, la que contiene agua tiene un peso de 0,0275 kilogramos y la que no tiene agua tiene 0,080 kilogramos. Para hallar un peso específico, un peso real, se resta entre 0,275 menos 0,080 kilogramos. Entonces, tenemos un peso de 0,195 kilogramos. Ahora, este peso tenemos que llevarlo a metros cúbicos, por lo cual se hace la conversión, volumen es igual a 0,002 metros cúbicos. Luego de hacer la evaluación del volumen, hallamos la densidad. Sabemos que la densidad es peso entre el volumen, por lo cual sería 0,195 entre 0,002, lo cual nos arroja 975 kilogramos metros cúbicos. Luego de ello, hallamos los pesos específicos de agua. Sabemos que un peso específico de agua se halla por peso específico por la gravedad. Entonces, sería peso específico del agua es igual a 0,195 por 9,81, que es la gravedad. Y esto nos arroja un valor de 956.75 newtons entre metros cúbicos. Igualmente realizamos para hacer la probeta con aceite. Una probeta con aceite tiene un peso de 0,125 kilogramos y solamente el peso del aceite tiene un 0,080 kilogramos. Restamos entre ellos dos y nos da un peso, donde el peso es 0,045 kilogramos y esto hacemos la conversión a metros cúbicos, por lo cual nos da un valor de 0,00005 metros cúbicos. Asimismo hallamos la densidad. Sabemos que la densidad tiene la fórmula de masa entre el volumen o peso entre el volumen. Entonces, sería densidad es igual a 0,045 menos 0 entre 0,0005 y esto nos da un valor de 900 kilogramos entre metros cúbicos. Entonces, hallamos el peso específico del aceite, que también tiene el peso específico por la gravedad, que sería 900 por 9,81 es igual a 8.829 newtons entre metros cúbicos. Asimismo, tenemos que hallar
el peso específico de cada esfera que utilizamos. La primera esfera tiene que es de plástico y es grande, y utilizamos la fórmula de masa por la gravedad entre la fórmula de una esfera, que es 4 entre 3, 4 tercios por pi y por radio cúbico. Pero con la que reemplazamos los valores de la masa y la gravedad y también el radio. Sabemos que el radio del primero de una esfera grande de plástico es 1.65 centímetros. Para convertir a metros se le divide entre 100, por lo cual esto nos bota 13.033.726 newton entre metros cúbicos. Igualmente para el plástico mediano, la esfera sería de la masa, que es 0,010 por la gravedad 9,81, y por la fórmula 4 tercios por pi por radio, que la radio es 1.30 entre 100 cúbicos, y esto nos bota 10.659.331 newtons entre metros cúbicos. El vidrio mediano. Entonces, acá tenemos la masa, que es 0,020 por la gravedad 9.81, 4 tercios por pi por radio, que sería el radio 1.25 entre 100 cúbicos, y esto nos bota 23.981.71 newtons entre metros cúbicos. Y por último hacemos la densidad del vidrio de la esfera pequeña, que la masa es 0,05 por la gravedad 9.81, 4 tercios por pi por radio. Entonces el radio sería 0,85 entre 100 cúbico elevado al cubo, y esto sería 19.067.494 newtons entre metros cúbicos. Asimismo tenemos los datos para hallar la velocidad y la viscosidad del agua y del aceite. Tenemos las 4 esferas que tienen un diámetro de 3.2 centímetros, que es la esfera de plástico grande, y la segunda es 2.76, una esfera de plástico mediana, y una esfera de vidrio mediana tiene un diámetro de 3.18 centímetros. La esfera de vidrio pequeño tiene 1.6 centímetros de diámetro. Luego, teniendo los datos, se aplica la fórmula de velocidad entre distancia entre tiempo. Entonces, acá hacemos la primera velocidad para este plástico grande de una esfera, que es de plástico. La distancia es 28.5 centímetros entre 100 por 7, que es la distancia. El tiempo sería 7 segundos, y esto nos da un valor de 0,041 metros entre segundos. Para la esfera plástica de mediana, la distancia es 28.7, y esto es dividido entre 100 por 3 segundos, igual, y esto nos da un valor de 0,096 metros por segundo. Para la esfera de vidrio mediana, 28.7, la distancia entre 100 por 1.5 segundos, y esto nos da un valor de 0,191 metros por segundo. La esfera vidrio pequeña tiene una distancia de 20.6, y esto es dividido por 100 por 1, y esto nos da un valor de 0,286 metros por segundo. Hallamos la viscosidad del agua. Para la viscosidad del agua utilizamos la fórmula de diámetro al cuadrado por el peso específico menos el peso específico del líquido entre 18 veces la velocidad. Primero tenemos la esfera plástica grande. Reemplazamos el valor en el diámetro, que es 0,032 elevado al cuadrado, y esto nos da 13.033.726 menos 9.564.75 entre 18 veces la velocidad, que es 0,041, como podemos observar, y esto nos da un valor de 150.416. La esfera de plástico mediano tiene un valor de 0,0276 diámetro elevado al cuadrado, 10.659.831 menos 9.564.75, y esto es dividido entre 18 veces la velocidad, que es 0,096, y esto nos da un valor de 17.419. Para la esfera de vidrio mediano también tiene un valor de un diámetro de 0,0318 elevado al cuadrado, 23.981.721 menos 9.564.75 entre 18 veces la velocidad, que es 0,091, y esto nos da un valor de 133.351. Y por último, la esfera de vidrio pequeño tiene un valor de diámetro de 0,060 elevado al cuadrado, y este tiene 19.067.494 menos 9.564.75, 18 veces la velocidad, que es 0,286, y esto nos da un valor de 229.534. Y asimismo tenemos para la velocidad del aceite. Hacemos los cálculos respectivos, la velocidad, distancia entre el tiempo, donde la distancia es 28.7 por entre
tiempo, que es 20 segundos. Y esto es multiplicado por el 100 para convertirlo en metros, y esto sería 0,00435 metros por segundo. La esfera de plástico mediana tiene una distancia de 27.5 entre 100 por 4 segundos, y esto nos da un valor de 0,06275 metros por segundo. Para la esfera mediana de vidrio también tiene una distancia de 27.5 entre 100 por 0.5 segundos, y esto nos da un valor de 0,550 metros por segundo. Valor. En el último, vidrio pequeño, tenemos una distancia de 27.5 entre 100 por 0.3 segundos, y esto nos da un valor de 0,91667 metros por segundo. Asimismo, para la viscosidad del aceite utilizamos la misma fórmula que utilizamos para la viscosidad del agua. Entonces, para la primera esfera de plástico grande, tenemos un diámetro de 0,032 al cuadrado, 13.033.726 menos 8.829, 18 veces la velocidad, que es 0.1435, y esto nos da un valor de 520.911. Para la plástica mediana, esta esfera plástico mediana tiene un diámetro de 0,0276 al cuadrado, 10.659.831 menos 8.829 entre 18 veces la velocidad, que es 0,06875, y esto nos da un valor de 40.833. La esfera de vidrio mediana tiene un diámetro de 0,0318 elevado al cuadrado, y esto es multiplicado por 23.981.721 menos 8.829, 18 entre 18 veces la velocidad, que es 0,550. Y esto nos da un valor de 133.351. Y por último, tenemos la esfera de vidrio pequeña, que tiene un diámetro de 0,0160 elevado al cuadrado, y es multiplicado por 19.667.494 menos 8.829. Entre 18 veces la velocidad, que es 0,91.667, y esto nos da un valor de 9.928. Conclusiones. La densidad no es proporcional a la viscosidad. Es independiente uno del otro, ¿no? Como segunda conclusión tenemos que las fuerzas intermoleculares del agua y el aceite son crecientes, debido a que el aceite tiene una mayor cohesión que el agua. Como generalmente las cámaras graban a 30 fotogramas por segundo, ¿no? Nuestro error estimado que tenemos en la parte experimental vendría a ser de 0.0167 segundos, ¿no? El cual siempre tendríamos que tenerlo presente. Asimismo, ¿no? La ley de Stokes fue aquella ecuación que nos ayudó pues, a obtener los valores del índice de viscosidad para los diferentes fluidos, ¿no? El agua y el aceite, teniendo también así una variación, ¿no? Respecto a los valores de la tabla por el error referente, como ya lo mencioné anteriormente. El índice de viscosidad pues, se determinó utilizando cálculos matemáticos, y de forma experimental se pudo observar diferencias entre los distintos fluidos, ¿no? En este caso el agua y el aceite, determinando también que el aceite es más viscoso que el agua. Como recomendaciones, para tener cálculos más exactos, ¿no? Se recomendaría controlar el tiempo no solo con un cronómetro, ¿no? Ya que al analizarlo siempre presenta una variación al momento de iniciar el conteo y al momento de finalizar, ¿no? Sino que se debería hacer también analizarlo mediante el mismo video, ¿no? Siendo un ordenador el cual controle el inicio y el fin. Asimismo, finalmente, tendríamos que utilizar materiales para satisfacer las condiciones requeridas, ¿no? Para evaluar la viscosidad utilizando el método de Stokes. Materiales que puedan satisfacer estas condiciones. Muchas gracias.